Ya, yo, Juan Carlos Rojas, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Escuela de Medicina, les voy a hablar acerca del equilibrio energético, la regulación prandial, la obesidad y ayuno y vitaminas y minerales. En este capítulo se exponen los mecanismos reguladores de la ingestión de alimentos en función a la demanda metabólica, así como algunos problemas para mantener el equilibrio con los distintos tipos de alimentos. Equilibrio energético. Dentro de esto tenemos al equilibrio de los alimentos. La energía que libera cada gramo de carbohidrato tras su oxidación a dióxido de carbono y agua es de 4.1 calorías y cada gramo de grasa 9.3 calorías. La energía liberada por el metabolismo de las proteínas tras la oxidación de un gramo de dióxido de carbono a agua y urea representa 4.35 calorías. Ya, una vez que los hidratos de carbono se han oxidado, van a producir 4 calorías, las grasas 9 calorías y las proteínas igualmente 4 calorías. En el siguiente cuadro vamos a indicar la composición de algunos alimentos. Ya, la tabla muestra el elevado porcentaje de grasas y proteínas de los productos cárnicos y el porcentaje de hidratos de carbono de la mayoría de los vegetales y cereales. Ya, los requisitos diarios de proteínas corresponden de 30 a 50 gramos. Cada día vamos a consumir aproximadamente de 20 a 30 proteínas corporales, de los cuales se van a producir otros compuestos químicos corporales. En general, las proteínas de origen animal son más complejas que las de origen vegetal o cereal. Los hidratos de carbono y las grasas van a ahorrar proteínas. Cuando los hidratos de carbono y las grasas abundan en el régimen alimenticio, casi toda la energía corporal va a derivar de estas dos sustancias, y muy poca de las proteínas. Durante la inanición, una vez agotados los hidratos de carbono y las grasas, los depósitos proteicos del organismo se consumen enseguida para proveer de energía. Van a existir métodos para determinar el consumo metabólico de proteínas, hidratos de carbono y grasas. El cociente respiratorio es la relación entre la producción de CO2 y la utilización de oxígeno, y sirve para estimar el consumo de grasas y de hidratos de carbono. Además, el cociente respiratorio de los hidratos de carbono va a ser siempre igual a 1. Algunos de los datos interesantes sobre el cociente respiratorio. Inmediatamente después de cualquier comida, casi todo el alimento metabólico corresponde a los hidratos de carbono, de modo que el cociente respiratorio siempre va en aumento. De 8 a 10 horas después de las comidas, el organismo ya ha consumido todos los hidratos de carbono disponibles y el cociente respiratorio se acerca al metabolismo lipídico, es decir, a 0.7. En la diabetes mellitus no tratada utilizan muy pocos hidratos de carbono porque necesitan insulina. La mayor parte del cociente respiratorio se va a tornar metabolismo lipídico, es decir, a 0.7. La eliminación de nitrógeno permite evaluar el metabolismo de las proteínas. Cuando se metaboliza una proteína, casi el 90% de ese nitrógeno se elimina con la orina, en forma de URI. Se puede calcular midiendo la cantidad de nitrógeno en la orina, sumando un 10% de nitrógeno excretado por las heces y multiplicándolo por 6.25. Ya va a existir una regulación de la ingestión de alimentos y la conservación de energía. El exceso de energía se deposita sobre todo como grasa, mientras que un aporte energético deficiente provoca una pérdida de la masa corporal. Cuando se reducen los depósitos de energía, se activan de inmediato diversos mecanismos que producen hambre e impulsan a la persona a buscar alimento. Ya van a existir centros nerviosos que regulan la ingestión de alimentos. La sensación de hambre se asocia con un deseo imperioso de alimento y otros efectos fisiológicos como contracciones rítmicas del estómago. El apetito es el deseo de alimento, a menudo muy concreto, y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. Si la búsqueda de alimento surte efecto, aparece una sensación de saciedad. El hipotálamo va a alojar los centros del hambre y de la saciedad. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centros de la alimentación, porque cuando se estimulan excitan un apetito voraz. Esto se lo denomina hiperfagia. Por el contrario, la destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo de alimento y propicia una inanición progresiva, caracterizado por un adelgazamiento y por debilidad muscular. Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven en cambio como centros de la saciedad y se cree que confieren una sensación de placer. Al contrario de este, la destrucción de los núcleos ventromediales motiva una eliminación voraz y continúa hasta alcanzar una obesidad extrema. Ya, aquí podemos observar los neurotransmisores y las hormonas que regulan la alimentación e influyen en los centros de saciedad del hipotálamo, como son los que estimulan lo que es las endorfinas, la galanina, el cortisol, la grelina.
Y por otro lado tenemos las que disminuyen la ingesta, que es la leptina, la serotonina, la adrenalina, la colecistitina, entre otros. Ya, vamos a tener los factores reguladores de la cantidad de alimentos consumidos. Se pueden dividir en dos: la regulación inmediata, que se ocupa sobre todo de evitar la sobrealimentación en cada comida, y la regulación tardía, que mantiene los depósitos energéticos del organismo dentro de la normalidad. Tenemos la regulación a corto plazo de la ingestión alimentaria, es decir, el llenado gastrointestinal inhibe la alimentación. Esto quiere decir que cuando se distiende el tubo digestivo, las señales inhibitorias de estiramiento son transmitidas al centro de alimentación para suprimir su actividad y reducir el deseo de comer. Otros factores van a ser los hormonales, como tenemos a la colicistocinina, que influye básicamente en varias funciones gastrointestinales, como el vaciado gástrico, la motilidad del tubo digestivo, la secreción también de lo que son los ácidos gástricos. Además tenemos el péptido IgE, que aumenta más tras ingerir una comida rica en grasa. Ya, la grelina, que va a ser una hormona gastrointestinal que va a estimular la alimentación. La grelina aumenta durante el ayuno, alcanza niveles máximos justo antes de comer y luego disminuye enseguida después de las comidas. Además aumenta la ingestión de alimentos. Además existen receptores bucales que van a medir el consumo de alimentos, como son la masticación, la salivación, la deglución y el gusto, que van a medir el alimento, hasta que se ha alcanzado un límite. Además, va a existir una importancia de los sistemas prandiales reguladores a corto y a largo plazo. Estos van a inducir a ingerir porciones menores en cada comida, con lo que el alimento transita por el tubo digestivo con un ritmo más estable. Además va a evitar ingerir en cada comida. Va a existir una importancia de los sistemas prandiales reguladores a corto y a largo plazo. Estos van a inducir a ingerir porciones menores en cada comida, con lo que el alimento transita por el tubo digestivo con un ritmo más estable. Va a evitar además ingerir en cada comida cantidades de alimentos que saturarían los sistemas de almacenamiento metabólico. Ya, ahora vamos a continuar hablando de lo que es la obesidad. A esto se le puede definir como un exceso de grasa corporal. Ya, el índice de masa corporal es un marcador del contenido de la grasa corporal y se va a calcular de la siguiente manera: el peso en kilogramos y la talla medida en metros al cuadrado. Se va a denominar sobrepeso a un incremento de la masa corporal entre 25 y 29.9 kilogramos por metro cuadrado, y una obesidad a un incremento del IMC superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Un método más adecuado consiste en medir el porcentaje de la grasa corporal total. La obesidad suele considerarse como presencia de un 25 o más de grasa corporal en los hombres y un 35 de grasa en las mujeres. Ya, la obesidad es una consecuencia de un mayor aporte de energía en relación con su consumo. Es decir, si entran en el organismo cantidades de energía superiores a las que se consumen, aumentará el peso corporal y se depositará como grasa. Tenemos que por cada 9 calorías de exceso que ingresan se va a depositar 1 gramo de grasa. Ya, como efectos tenemos que la vida sedentaria es una causa muy importante para la obesidad, que va a venir acompañada de un descenso de la masa muscular y aumento de la adiposidad. Además, los factores ambientales, sociales, psicológicos contribuyen a las anomalías alimentarias. Esto se refleja más en países industrializados que han coincidido con el aumento de alimentos hiperenergéticos, ricos en grasa. Además, después de situaciones estresantes o una enfermedad grave o incluso después de una depresión. Ya, la sobrealimentación infantil como posible causa de obesidad. Esto se debe a contribuir a los hábitos alimenticios, al obligar a ingerir 3 comidas al día y a saciarse en cada ocasión. El número de las células adiposas de los niños obesos suele triplicar en el de los niños sanos. Y ahora vamos con el tratamiento para la obesidad. Esto va a depender de que el aporte energético disminuya por debajo del consumo de energía, y se van a utilizar diversos fármacos para reducir tanto la saciedad del hambre y tratar la obesidad. Dentro de este grupo tenemos a las anfetaminas, que van a inhibir los centros de la alimentación del encéfalo. Estos fármacos sobreestimulan el sistema nervioso simpático, elevando la presión arterial. Además tenemos al orlistat, que es un inhibidor de la lipasa, que va a reducir la digestión intestinal de la grasa. Esto que va a producir se va a eliminar por las heces. Esto puede producir además la pérdida de vitaminas liposolubles que van a ser importantes para el organismo. Y por último tenemos que cuanto mayor sea el ejercicio físico, mayor será también el consumo de energía diario, y antes desaparecerá también la obesidad. Ya tenemos a la inanición, la anorexia y caquexia. Tenemos que la inanición se caracteriza por un adelgazamiento extremo. Se van a reducir además mucho las ganas de comer con anomalías hipotalámicas, y la anorexia, que va a ser la disminución de la ingestión de alimentos debida sobre todo a un descenso del apetito.
y la caquexia, que va a ser un trastorno metabólico en el que mayor consumo de energético va a determinar un adelgazamiento superior al producido por un simple o una disminución de la ingesta. Tenemos el ayuno. En las primeras horas del ayuno existen secuelas como un agotamiento de las grasas y proteínas. Después de agotarse las proteínas, el resto de proteínas no se descompone con tanta facilidad, pero la disponibilidad de glucosa va a disminuir y además la reserva de grasa también se va a agotar y la única fuente va a reposar básicamente en las proteínas. Como las proteínas controlan el funcionamiento celular, la persona fallece una vez que las proteínas del organismo se han reducido hasta la mitad del valor normal. Las vitaminas. Una vitamina es un compuesto orgánico necesario en pequeñas cantidades para el metabolismo. Y aquí vamos a indicar una tabla de las cantidades diarias necesarias de las vitaminas, como podemos observar. Ya, la vitamina A. A esta también se la conoce como retinol y está presente en vegetales que contienen provitaminas que van a formar vitamina A. Además, la carencia de vitamina A va a producir ceguera nocturna y alteración en el crecimiento tanto de las células epiteliales. Esto se va a manifestar por la descamación de la piel, la incapacidad para la reproducción y la queratinización de la córnea con opacidad corneal y ceguera. Ya tenemos a la tiamina, o también denominada vitamina A. Ya al existir una carencia se va a producir lesiones en los sistemas nervioso, central y periférico. Esto va a inducir una degeneración de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Además, los tractos fibrosos de la médula pueden degenerar en tal grado que se va a observar una parálisis. Además tenemos que va a debilitar el corazón y va a causar vasodilatación periférica. Esto se debe en gran parte al elevado flujo de sangre que pasa por el corazón y en parte a la debilidad primaria del músculo. Además va a provocar alteraciones gastrointestinales. Entre los síntomas tenemos la ingestión, el estreñimiento grave, la anorexia, etc. Tenemos a la niacina, que también está denominada como ácido nicotínico, que va a actuar dentro del organismo como enzima. Al existir una carencia vamos a encontrar debilidad muscular, pero en la carencia grave se va a producir una necrosis tisular verdadera. La carencia de ácido nicotínico va a determinar una irritación de la inflamación de las mucosas vocales y además de las partes del tubo digestivo. Tenemos la también denominada vitamina B2, que va a actuar como transportador de hidrógeno dentro de los sistemas oxidados. Al existir una carencia va a venir acompañada de una carencia de tiamina y además de ácido nicotínico o mixta. Muchos síndromes carenciales de esta vitamina van a ser el beriberi y el sprue. La vitamina B12. Esta va a estimular el crecimiento, estimula la síntesis y maduración de los eritrocitos. Al existir una carencia se va a producir una anemia perniciosa, que va a estar causada por la falta de maduración de los eritrocitos y por la carencia de vitamina B12. Además, la carencia de vitamina B12 va a inducir a una desmineralización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal. La causa vital de la carencia de vitamina B12 no es la falta de vitamina en los alimentos, sino la formación deficiaria del factor intrínseco. Fólico, o también denominado asteroidglutámico. Su uso más importante dentro del organismo va a ser la síntesis de purinas y tiamina, que van a ser necesarias para formar ADN. Este ácido es una vitamina que estimula el crecimiento con más fuerza que la vitamina B12, y al existir una carencia de esta vitamina va a ocurrir la aparición de una anemia macrocítica. Muchas veces esta anemia se corrige solo con el ácido fólico. Ya la piridoxina, o también conocida como vitamina B6, funciona como coenzima para muchas reacciones relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para la transición de los aminoácidos. La falta de piridoxina raramente es causa de crisis de convulsiones, alteraciones digestivas o vómitos durante la infancia. El ácido pantoténico. Este se va a incorporar sobre todo con la coenzima A, que ejerce numerosas funciones metabólicas celulares. Al existir una carencia se va a reducir el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. Además, producto la falta de producción, coloración gris del pelo y retraso del crecimiento. Ya el ácido ascórbico, o también conocido como vitamina C. Ya al existir una carencia de este ácido va a debilitar las fibras de colágeno del organismo. Las fibras de colágeno que forman casi todos los tejidos del organismo son defectuosas y débiles. Además, la carencia va a provocar escorbuto, que es la falta de cicatrización de las heridas porque las células no depositan las fibrillas de colágeno. Y además, otra carencia es que detiene el crecimiento de los huesos.
En las epífisis no se depositan colágeno nuevo y los huesos se fracturan de inmediato por la zona de crecimiento. Si se fractura el hueso ya osificado de una persona con carencia de ácido ascórbico, los osteoblastos no pueden sintetizar la nueva matriz ósea y el hueso fracturado no se cura. Además, las paredes de los vasos sanguíneos se tornan muy frágiles con el escorbuto. ¿Por qué? Porque no se forman las fibrillas de colágeno habituales de las paredes de los vasos. Ya, la vitamina D. Esta va a aumentar la absorción de calcio en el tubo digestivo y ayuda a controlar el depósito de calcio en los huesos. En particular, aumenta la síntesis de una proteína fijadora de calcio por parte de las células del epitelio intestinal, que ayuda a la absorción. La vitamina E. La falta de vitamina E induce a una degeneración del epitelio germinal del testículo. La carencia de vitamina E impide el crecimiento normal y a veces causa la degeneración de las células del túbulo renal y de las células musculares. Cuando falta vitamina E, la estructura y la función de algunos orgánulos celulares se altera. Ya, tenemos por último la vitamina K. Al existir una falta de vitamina K, retrasa la coagulación de la sangre. Y además, si se destruyen las bacterias del colon por la administración de antibióticos, se observa una carencia rápida de esta vitamina, que es una sustancia escasa en la alimentación habitual. Y ahora tenemos al calcio. Al existir cantidades excesivas de iones calcio en el líquido extracelular, puede causar una parada cardíaca y mermar la actividad intelectual. Como otro ion tenemos al fósforo, que es el principal anión del líquido intracelular, y el hierro, que está relacionado con la síntesis de hemoglobina y resulta imprescindible para el transporte de oxígeno. Ahora tenemos a los oligoelementos importantes para el organismo, como son el yodo, que es imprescindible para formar tiroxina, y la triiodotirionina, como ya vimos. Además, mantiene el metabolismo de todas las células. El zinc, que es responsable de la unión del dióxido de carbono al agua en los eritrocitos de la sangre capilar y de la liberación rápida de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar a los alveolos. Además del zinc también forma parte de algunas peptidasas e interviene en la digestión de las proteínas en el tubo digestivo. Bueno, esta ha sido mi exposición, espero les haya gustado mucho y hasta otra oportunidad.